Aloha, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Quiero platicarte algo si me regalas unos minutos. Hoy volví a ver después de hace mucho tiempo a un hombre que era un amigo, a un hombre que era un servidor de Dios, que hace muchos años fuimos ujier, fuimos obreros, fuimos servidores en el mismo tiempo, y los dos tuvimos un llamamiento copastoral. Y hoy lo volví a ver después de hace mucho tiempo, pero no lo vi como me hubiese gustado verlo. Lo vi drogado y lo vi muy acabado. Él obviamente, al notar mi sorpresa, me comentó que él ya no servía a Dios, que él ya no quería participar nunca de un ministerio, que él ni siquiera quería volver a tocar una Biblia, que él era un ateo. Y pues bueno, esto fue algo que me concernó un poco, porque yo pensé, ¿cómo puede un hombre ser tan malagradecido con Dios, con un Dios que es bueno, con un Dios que es poderoso? Él me dijo que Dios no responde, que Dios ni siquiera escucha, que Dios no responde a su pueblo, que Dios no existe. Y ese es el pensamiento, tristemente, de muchísimas personas. Déjame decirte una cosa: Dios es real y Dios es poderoso, porque en todo su compendio de testimonios en contra de la palabra de Dios, yo le pude compartir muchos, sin contienda, sin debate, de lo que Dios ha hecho en mi vida en estos 21 años, casi 22, de servir a la palabra de Dios, de servir a Dios en su santa palabra, inclusive una sanidad del cáncer, de diabetes, de muchas otras historias. Pero ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no escucha muchas veces? Esa es una buena pregunta, y déjame decirte algo que está escrito en la palabra de Dios en Juan 9:31. Dice el Señor que Dios no escucha a los pecadores, que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este Dios lo escucha. Y para hablar de Dios tenemos que tener mucho cuidado quiénes somos y quiénes hemos sido en el llamamiento que Dios ha hecho a nuestras vidas, no mereciéndolo, porque no es porque lo merezcamos ni porque seamos buenos, es por su bendita y poderosa misericordia. En Isaías 1, verso 18, el Señor dice: ven, pongámonos a cuentas. Y si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero el Señor dice: ven, pongámonos a cuentas. La diferencia es de que muchas veces Dios responde a personas que tú vas a una iglesia y ves que van por primera vez, y Dios se manifiesta. Dios hace sanidades, milagros, prodigios y portentos al momento. Dios sigue siendo Dios. Cristo sigue siendo Cristo. Pero hay cristianos, o católicos, o mormones, o testigos de Jehová, que pasan muchos años y Dios no responde. Pareciera que Dios no escucha. Y olvidamos algo, que en el momento de que alguien abre su corazón a Dios y que derrama de su espíritu, aunque no conozca nada de la palabra de Dios, al momento de que esta persona abre su corazón a Dios, Dios lo escucha, porque Dios no hace acepción de personas. Este varón que encontré me decía que Dios tiene sus favoritos, y eso es insultar la ley de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. El Señor dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Los salmos dice que Dios se manifestará que le invoca, pero el que le invoca de veras. Y para decir de veras, tenemos que tener en cuenta que Dios ve quiénes somos, quiénes hemos sido, quiénes fuimos, y Dios sabe quién quiere que seamos. Entonces, en el nombre de Jesús, Levítico dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Perdóname. Hebreos dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Y el libro de Levítico dice: sed santos, pues yo soy santo, dice el Señor. Entonces, para clamar a Dios, tenemos que tener un corazón abierto, dispuesto, y renunciar a todo lo malo que hemos estado acostumbrados a hacer. Deuteronomio dice el Señor: no hagáis como todo lo que hacemos nosotros aquí, que cada uno hace lo que bien le parece. Para entender
La palabra de Dios tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, de nuestra malicia, de nuestra corruptibilidad, de nuestro afán de ser aquellos sabios en algún área. Porque al llegar al camino de Dios, Dios dice que seamos como niños para que podamos entrar al reino. ¿Por qué como niños? Porque un niño cree, un niño en su inocencia cree lo que su padre le dice, sin malicia. Y Dios necesita sabios, teólogos, cristianos, católicos. De hecho, en la religión tradicional del catolicismo se enseña que los santos son intercesores. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, esta persona que hoy pude ver me puso a pensar en cuántas personas hay decepcionadas, pero decepcionadas de sí mismas, porque Dios no defrauda a nadie. Dios es real, Dios es poderoso. Muchas personas creen adorar a Dios. Muchas personas creen que tener una Biblia es suficiente y no es verdad. Déjame decirte que no. Para agradar a Dios tienes que renunciar a tu mundanalidad. La palabra de Dios nos enseña que Dios entiende quiénes somos. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para perdón de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y en la carta de Juan el Señor dice que todo aquel que diga que no peca es mentiroso. Entonces no comprendo, pastor, ¿pecamos o no pecamos? La santidad es un camino. La santidad es un camino en el que todos vamos. Y dice la palabra de Dios que en ese camino, por torpe que seas, no te extraviarás. Nadie se va a extraviar cuando ese alguien tiene un corazón dispuesto, un corazón genuino, una disposición real a agradar a Dios, para que poco a poco dejamos al viejo hombre, según Efesios, al hombre viciado, al hombre maldiciente, al hombre que está corrompido, para llegar a una transformación. Por eso Efesios 4:12 dice: a fin de llegar a la estatura del varón perfecto. Yo te invito a que en el nombre de Jesús no desmayes, que sigas creyendo en el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, porque Dios nunca falla, Dios nunca miente, Dios es real, Dios es todopoderoso. Bendito sea el nombre de Yahweh. Dios te bendiga allá donde estás. Te mando un abrazo, pero bien fuerte, en el nombre de Jesús. Ministerio Profético Fuego Pentecostés para las Naciones. Yo soy el pastor Daniel Arzate, tu amigo y hermano, que te habla. Y recuerda, busca a Cristo. Él no miente, Él no falla. En el nombre de Jesús. Bendiciones.